Normalmente a mis invitados les suelo preguntar qué libro recomendarían a quien nos ve, básicamente. Sí, En este caso, como veis aquí, tenemos un libro que es tuyo. sí, sí, Y me gustaría un poco que hablases acerca del libro, acerca de... Tuviste 2 décadas investigando para sí, hacer este vídeo, acerca de Nikolai Vavilov, un científico de la Unión Soviética que viaja a Asturias en busca de la escanda, que es un sí, trigo sí, milenario. Y entonces me gustaría un poco que no cuentas esto en la historia, para no hacer spoilers a si alguien quiere comprarlo, que por sí, supuesto tendréis un enlace para poder, si queréis, comprar el libro. sí, 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 a la página web de la Y, editorial. y me gustaría un poco que introdujeses la historia y un poco las vivencias, ¿no? Tendrás innumerables Sí, anécdotas igual o cómo fue investigar sí. para hacer esta obra. Bueno, es un trabajo, en realidad está vinculado con lo que hablamos al principio de la tesis doctoral sobre Boris Gessen, porque Hmm. en aquella delegación que iba a Londres en el año 31, al Congreso de Historia de la Ciencia, iba también Vavilov. Y entonces yo cuando acabé la tesis, en el año 97, me puse a investigar al resto de los participantes en esa delegación, entre los cuales, bueno, ya digo, estaba Bukharin, por ejemplo, que era un político muy relevante entonces en la Unión Soviética, que luego murió en el año 38 en los juicios de Stalin. Estaban Joffe, etcétera, otros físicos, ingenieros, economistas, filósofos. Estaba Arnold Kollmann, un filósofo de Checoslovaquia. Entonces, junto con ellos también iba Nikolai Vavilov. Entonces, en aquella delegación ellos presentaron cada uno su ponencia y la ponencia de Hessen fue la más relevante, esa que hablamos de sobre Newton, pero Vavilov presentó también ahí una ponencia que no era la primera vez que la presentaba, una teoría que había desarrollado en el año 1926, que es la teoría sobre el origen de las plantas cultivadas. Hmm. Entonces esa teoría propone que las plantas cultivadas surgen en zonas donde hay mucha variabilidad genética y Vavilov identificaba esos lugares de mayor variabilidad genética precisamente no en los valles fértiles donde supuestamente siempre se había dicho que se había originado la agricultura, sino en lugares montañosos donde se pudieran encontrar prácticamente pues esas variedades de plantas, digamos, naturales que habrían dado lugar a esas plantas cultivadas posteriores. Entonces, esa teoría eh, que proponía Vavilov en ese artículo a mí me llamó muchísimo la atención. Yo, por supuesto, lo traduje al español porque no existía nada, no había trabajo sobre Vavilov en España en aquellos tiempos, no había absolutamente nada. No existía No, no, para... no, era muy desconocido. Entonces, había una traducción de textos de Vavilov de los años 50, me parece, en Argentina, precisamente, una traducción bastante buena de textos suyos. Y bueno, muy interesante, pero ya digo, esa traducción la conocí un poco después. En aquellos años, pues nada, traduje todos esos textos y luego, dentro de esa teoría, Vavilov había puesto en marcha en la Unión Soviética como presidente de la sociedad de la Academia de Ciencias Agrícolas de Rusia, de la URSS, y como también miembro del Comité Ejecutivo Central de la Unión Soviética, había puesto en marcha, incluso desde un punto de vista diplomático, un proyecto, digamos, de creación del primer Museo Mundial de Plantas Cultivadas del mundo, de semillas. Entonces, que se ubicaba en Leningrado, en San Petersburgo. Hmm. Entonces, para llevar adelante ese proyecto que él había puesto en marcha en el año 1924, más o menos, cuando se construye el Centro de Plantas Cultivadas de San Petersburgo, el BIR famoso, que ahora se llama Centro Vavilov de Plantas Cultivadas, para poner en marcha eso, organizó viajes por todo el mundo, expediciones que hacía él y sus digamos, la gente que trabajaba con él en este proyecto, que era un equipo enorme de ingenieros, de agrónomos, de técnicos, etcétera, de biólogos, de especialistas. Eh, Ese proyecto de viajes, que era buscar los orígenes, los lugares de origen de las plantas cultivadas, recuperar y recoger toda la diversidad de semillas de plantas cultivadas del mundo,
en aquel momento. Es un proyecto maravilloso. Entonces viajaron por todo el mundo, recogieron toda esa información y él, en esos viajes que hizo, pues llegó incluso a escribirlo, ¿no? Escribió un libro que se llama Cinco continentes, en donde recogía toda esa documentación. Lo que pasa es que ese libro quedó sin escribir del todo, porque él, antes de poder terminarlo, fue apresado por los servicios secretos soviéticos, por la KGB, y condenado a muerte. Luego la pena se cambió por la de 20 años de trabajos forzados. Acabó muriendo en el año 1943 con 56 años en la cárcel de Saratov el día 26 de enero, de hambre prácticamente. Un hombre que había luchado, se dice siempre, ¿no?, que había luchado por acabar el hambre en el mundo. Él lo decía de joven en sus cartas y demás, que él tenía la intención de conocer los secretos, digamos, de la agricultura para poder mejorar la producción agrícola en frente sobre todo a las plagas y demás, y conseguir adaptar todas las semillas, todos los cultivos a todos los climas, con el fin de mejorar la producción agrícola en el mundo. Y por supuesto la Unión Soviética, que era el proyecto, digamos, políticamente centrado, era ese. Entonces resulta que en ese texto de Cinco continentes, que estaba entonces escrito en inglés y estaba editado en Italia, en el IPRI, en un centro de plantas cultivadas que hay en Roma, pues que tienen centralizado, por así decir, toda la obra de Vavilov allí, había un capítulo que él contaba su viaje por España. Entonces yo me encontré con ese capítulo y digo, esto es una maravilla. Lo traduje también al español, lo empecé a estudiar y me pareció sorprendente, me pareció una cosa absolutamente maravillosa, porque era un viaje que él hacía en el año 1927 y recorría toda España. Yo digo que es una odisea en busca de la escanda. En busca de la escanda, que es no de la escanda en general, sino de la espelta en particular, que es la escanda que se cultiva aquí en Asturias, que es, entonces era una planta que había quedado prácticamente aquí endémica, aunque la habían traído los romanos, según Calixto Álvar González. Fueron los romanos los que trajeron el cultivo aquí, pero es un trigo que se da muy bien, que crece muy fácilmente en cualquier circunstancia, y que aquí se daba muy bien y se siguió cultivando, mientras que en el resto del mundo pues fue arrinconado, desapareciendo por otros trigos más eficientes desde el punto de vista de la producción. Entonces Vavilov tenía intención de recuperar esas semillas aquí, le interesaba muchísimo, lógicamente, para hacer hibridaciones y cruzamientos y mejorar la producción agrícola, del trigo particularmente, en este caso. Pero bueno, era un viaje que él hacía por España para recoger semillas y para recoger también, digamos, observar un poco las instituciones agrícolas que había, la organización productiva, ¿no?, que estaba muy bien. Entonces, lo que llamaba mucho la atención y lo que a mí me interesaba era que la visión que él ofrecía de España en el año 1927 en cuanto a su organización productiva, industrial y también científica y técnica, tecnológica, sí, pues era extraordinariamente positiva. Es decir, la valoración que él hace de lo que él se encuentra en España contrasta con la imagen que nosotros tenemos de esa época también, ¿no? Se suele tener, es decir, se habla en esa época de la Edad de Plata, pero claro, como diciendo que es una etapa muy importante, pero normalmente esa Edad de Plata se hace referencia siempre a la literatura de las humanidades, pero no a las ciencias. Sin embargo, Vavilov ahí describe con total ingenuidad. Al final es el contraste, decir, ¿no?, de lo que describe él con lo que... Eso es, en su viaje, pues él hace una valoración de lo que está viendo, y al margen de esos prejuicios que nosotros tenemos por la leyenda negra y demás, pues él hace una valoración absolutamente extraordinariamente positiva de del grado de desarrollo y organización de la investigación científica, de las instituciones científicas y de la organización de la comunidad científica, por así decir, en España, ¿no? Entonces a mí me parecía un texto muy interesante que había que hacerlo público y que se conociera. Lo traduje al español, lo publicamos, hicimos un número especial de Ábaco sobre ciencia y exilio, donde hablamos un poco ya estaba un poco ahí planteado el tema de que había que estudiar todo lo que Vavilov describe en ese viaje y luego qué pasó con toda esa gente cuando llegó la guerra civil, que se mataron unos a otros, porque luego había de los dos bandos, por así decir. Él conoció a gente
que luego medrarían en el ámbito de la época de Franco, y otra gente que tuvieron que marchar fuera porque eran perseguidos y fueron expulsados, o sufrieron el exilio interior y fueron, digamos, despojados de sus cargos y sus funciones dentro de las instituciones públicas, sobre todo en enseñanza, hasta que se les restituyó en sus trabajos. Si algunos no llegaron a ser restituidos nunca. Pero entonces me parecía muy interesante estudiar eso, ¿no? Entonces me puse a trabajar con idea de coger ese informe que hacía Vavilov, que es un informe relativamente genérico y digamos, abstracto, por así decir, contando un poco lo que hacía, e ir detallando todo, ¿no? Descubrir todos los personajes con los que estuvo, identificar a los personajes que se encontró, en dónde estuvo, en qué sitios, y entonces, y qué días, y qué hizo cada día, por así decir. Entonces es un, Oye, es pues un un viaje. Sí, Exactamente. sí. Hizo un viaje, entró en España el día 7 u 8 de junio ¿De junio? de 1927 y salió el 26 de julio. Tuvo bastantes días y no paró en ningún momento. Es decir, fue a Madrid, después de Madrid viajó a Alicante, después de Alicante estuvo en Valencia, luego bajó a Almería, pasó por Albacete seguramente, eso por la información que tengo ahí recogida, estuvo en Sevilla, Granada, luego volvió a Madrid, estuvo unos días en Portugal, volvió otra vez a Madrid, pasando por Sevilla, que es ahí un quiebre un poco raro que no tengo identificado del todo, y luego de Madrid subió al norte, estuvo en Galicia en una misión organizada por la Junta de Ampliación de Estudios en verano para investigar las plantas de la zona y el estado de la zona. Estuvo con el equipo de españoles que estaban ahí investigando, con Luis Crespi concretamente, el científico que llevaba un poco toda esa misión, la misión de Galicia, y luego volvió otra vez a Valladolid, donde se reunió con ingenieros agrónomos que estaban trabajando en la mejora del cultivo del trigo. Después de Valladolid subió a Asturias, estuvo en Asturias 2 días, fue cuando fue a Grao, estuvo en Cabaña Quinta, estuvo en Villaviciosa, estuvo en Gijón, estuvo en Oviedo, en Pola de Elena, recorriendo los lugares donde... En un mes, En un mes. O sea, vaya odisea. Pues eso, claro, y eso en 2 días. Estamos hablando, lo de Asturias fue en 2 días, sí. o 2 y medio. Y luego estuvo en la cueva de Candamo, ahí en Grau también. Claro, es que... Luego fue a Santander, y en Santander fue a ver la cueva de Altamira y estuvo allí un par de días, y después en Navarra, y en Navarra estuvo en Pamplona con Azanza Azcona y algunos otros biólogos, y luego ya de allí se fue a Francia. Entonces es un viaje muy interesante, lleno de anécdotas, lleno de historias alucinantes que yo me fui encontrando, que no sabía cómo parar aquello, ¿no? Porque entonces esta es una investigación que hacía al margen de otros libros que he ido haciendo, que he ido escribiendo, que estaban más vinculados pues con el trabajo inmediato, encargos, porque prácticamente todo lo que yo he escrito, que son esos 70 y pico, 80 artículos y los 8 libros que tengo escritos, prácticamente todos obedecen a encargos, es verdad. O sea, la gente a lo mejor no sé, me piden que haga algún trabajo, que prepare alguna cosa, y yo pues lo hago gustoso, ¿no?